Y en el pueblo originario de Mixcoac, en la delegación Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, los habitantes de este pueblo pues siguen llevando a cabo las tradiciones del Día de Muertos. Veamos cómo. El día para recordar nuestros fieles difuntos es un día muy especial. La familia siempre los lleva en su corazón y algunos toman este día para sentir que están unidos aún. La mejor manera de demostrarlo es decorar su tumba como nunca y cada año supera la manera de recibir su presencia con luz y coloridas flores, como la familia Barrera Hernández, que hace 3 meses perdieron 2 integrantes de su familia y están arreglando todo para darles una buena fiesta. Tratando de celebrar a los que ya nos antecedieron en el camino, tratando de darles lo mejor que se puede, recordar lo que comían, lo que les gustaba. Siempre han estado cerca de nosotros, solo que ahora es una forma y una manera también de decirles, los tenemos con nosotros, seguimos pensando en ustedes y realmente no se han ido. Pero no todos en estas fechas recuerdan a sus familiares, también han sido olvidados, ya que hay tumbas abandonadas y olvidadas y jamás han sido reparadas. Pero para la familia Barrera también los hacen revivir compartiéndoles un poco de su cariño y arreglos. Qué tristeza para los que ya se fueron, que ya no lo recuerden. Qué tristeza para los que están aquí y que se les han olvidado sus raíces. Estas son mis raíces. Son las raíces de mis hijos, de mis nietos, así que tratamos de que estén aquí. El 2 de noviembre, además de festejar, es una fecha para todos los mexicanos, donde debemos de recordar que siempre debemos de dar a nuestros fieles difuntos un buen morir. Con imágenes de Joel Arias, María José Valencia, 21 Noticias.